esta ocasión estamos ya retomando otros temas, simplemente para ver las diferentes áreas de la vida, para también reflexionar en asuntos que a veces es necesario tratar, para nosotros continuar en un crecimiento, así como crecemos en la fisiología, en el cuerpo, en a veces la mente, las emociones, también es necesario crecer espiritualmente. Entonces, el día de hoy vamos a tomar un tema bastante básico, pero esencial para nosotros, y ese se llama ser completos en Cristo. Ser completos en Cristo. Así es que el tema del día de hoy está basado en Colosenses 2 del 6 al 10, pero voy a citar algunos compresos, vaya compartiendo el contexto individual de cada situación. Y en esta ocasión quiero comenzar con una ilustración que me pasó hace muchos años cuando estaba siendo seminarista, cuando estuve también impartiendo mi ministerio de pastor de jóvenes. Y recuerdo que en una ocasión escuché de una hermana que tenía cáncer, perdón, de un hermano que tenía cáncer, y decidí visitarlo. Cuando voy, visito al hermano, estaba con la esposa, estoy hablando de personas mayores de edad, y llego, según yo, con una mente refinada, filoso en teología. Dije, voy a animar a los hermanos, así es que voy a ver qué palabras tengo para ellos. Y cuando me siento a platicar con ellos, compartimos un poquito de la vida, de asuntos de la Biblia, de Dios, e incluso, ¿por qué no?, del futuro que parecía ya inevitable. Y algo que llamó mi atención es que al estar compartiendo con ellos palabra de Dios y también en explorar sus anhelos y sus deseos, recuerdo que el hermano que estaba ya en etapa 3 de cáncer, le dije, ¿por qué están ustedes orando? ¿Qué le están pidiendo a Dios? Asumiendo que ellos estaban buscando un milagro, asumiendo que ellos estaban buscando que el Señor extendiera su vida, pero la respuesta me dejó insólito, y es que el hermano decía, bueno, a nuestras edades no buscamos dinero, placer, riquezas, comodidad, y si lo estás pensando, tampoco salud. ¿Estamos listos para ir con Dios? Sin embargo, lo único que estamos pidiendo y orando es para que cada uno de mis hijos y nietos vengan al entendimiento de Dios y puedan ser salvos. Entonces, su respuesta, y digo de los dos porque fue la esposa y el esposo, me dejó atónico y sin palabras, porque de verdad yo estaba esperando que ellos me iban a decir, bueno, pastor, estamos buscando por un milagro, estamos pidiendo que Dios me sane de mi cáncer, pero no fue su respuesta. Ya estaba listo el hermano para irse con Dios, ya estaba preparado y estaba, sin embargo, todavía intercediendo por su familia particular. Y eso de verdad me hizo pensar en las importantes áreas de la vida, y que muchas de las veces nosotros nos preocupamos por las cosas erróneas. Con esto, el tema que estoy debatiendo el día de hoy, el tema que estoy impartiendo el día de hoy, ser completos en Cristo, quiero ver por cómo debo de vivir mi vida. Y esa pregunta es necesario aplicárnoslas a nosotros mismos. ¿Cómo debo de vivir mi vida? Y siempre hago referencia a las plantitas del campo, del desierto, del cerro, del bosque, aquellas que nacen, crecen solas por la gracia de Dios, y que muchas de las veces nosotros representamos esas plantitas que crecen solamente por gracia de Dios, pero que no tenemos una dirección en particular, no tenemos una dirección. Entonces, si hablamos de la vida, ¿cómo debo de vivir la vida?
A lo mejor si son cerca a mi generación, todavía recordemos la canción de Ricky Martin y adoptamos ciertamente el tema viviendo la vida loca. Quizás, si vemos muchas películas, caricaturas, han escuchado la frase Hakuna Matata, vivir sin problemas, ignorándolos, suprimiéndolos o de una u otra forma haciéndolos a un lado. O como los padres, la frase más común que han escuchado: déjame vivir mi vida, tú ya viviste la tuya. O también como frases de reflexión que vemos por todas partes: vive cada día como si fuese tu último día de vida. O otras frases: si te hace feliz, aumenta la dosis. Si te hace feliz, aumenta la dosis. Entonces, cada uno de nosotros desarrolla un punto de vista distinto en la vida, en el vivir, en el diario vivir, y con eso se desarrollan pensamientos, opiniones, ideas, religiones, todo tipo de puntos de vista, y cada uno de nosotros es algo distinto. Entonces no tenemos algo particular o específico, porque también a nadie de nosotros considero que nacimos con un manual de vida donde se dice, bueno, haz esto, haz punto A, punto B, sigue este procedimiento y vas a ser exitoso. Sin embargo, tenemos todo tipo de movimientos, de corrientes, de idealismos alrededor del mundo, y entonces nosotros estamos ahí para ver en qué dirección nos vamos a mover, a vivir. Cuando, hablando de las mujeres, cuando las mujeres son niñas, de chiquitas, le preguntas a la niña, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quieres cuando seas grande? Entonces la niña dice, bueno, pues yo quiero encontrar muchas amigas, yo quiero ir a la escuela, quiero tener éxito, quiero finalmente viajar, conocer un príncipe azul, y ya se imaginan el muchacho güero, alto, musculoso en un caballo blanco. Y el niño, de forma similar, quiere ser doctor, quiere viajar, quiere tener mucho dinero y éxito, una carrera. Y esos son los sueños que también, como en la muchacha, la niña quiere un príncipe azul. Entonces, para el niño, ¿qué es lo que dice? Yo quiero una Barbie y de ojos azules. Son los sueños que anhelamos desde niños, desde pequeños, similares. Pero va pasando el tiempo se desarrolla, los niños crecen. ¿Y qué ocurre cuando los sueños no se cumplen? ¿O qué ocurre cuando de repente el príncipe azul que esperaba la niña, en la realidad fue un Shrek? ¿Sí saben quién es Shrek? El ogro del pantano. O cuando la Barbie no fue en realidad una Barbie, sino más bien pues una chimoltrufia o algo así por el estilo. Entonces nuestros sueños se ven aplastados y nuestras ideas que teníamos de niños cambian por completo. Ahora, como muchos de nuestros sueños quizás no se cumplieron, y viene lo que aplica en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés 1:8 dice que el ojo no se sacia de ver y el oído no se cansa de escuchar. El ojo no se cansa de ver y el oído no se cansa de escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, especialmente en nuestra cultura, la mayoría de nosotros hemos emigrado de distintos países. De países más pobres, de condiciones más pobres, a condiciones mejores, hablando materialísticamente hablando. Y se abren las oportunidades, las direcciones, las alternativas en la vida, y cada uno de nosotros toma diferentes rumbos. Pero en el afán estamos buscando mejorar nuestro estilo de vida, y perdemos aquellos sueños que de niños algún día tuvimos, y nos vemos disparados en distintas direcciones en la vida.
Ahora vuelvo a preguntar, ¿cómo debemos de vivir nuestra vida? ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida? ¿Cuál es la referencia y cómo sabes que la vida que estás viviendo es la correcta? Si tú le preguntas a distintas personas, vas a recibir distintas respuestas. ¿Y quién tiene la verdad? Con esto te hago algunas preguntas para reflexionar. ¿Eres feliz con tu vida actual? ¿Eres feliz con tu vida actual? ¿Estás satisfecho, satisfecha con tu vida? Si tu respuesta fue no, ¿por qué no? Trata de identificar las razones de por qué no eres feliz. Trata de identificar, mientras yo estoy haciendo estas preguntas, ¿qué es lo que te está impidiendo esa felicidad de la cual el mundo habla? ¿Cuáles son los obstáculos, los retos? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los asuntos que mantienen tu corazón insatisfecho? O en el mundo de la psicología se habla mucho de problemas existenciales, o sea, cuando las personas no le encuentran un sentido de vivir, un propósito. Entonces, estoy hablando de este tema porque es un tema que es bastante común en el corazón del ser humano, tanto hombres como mujeres. Especialmente más vamos avanzando en el camino de la vida y aquellas metas, aquellos sueños se ven truncados por una cruda realidad. Y entonces llegamos a un punto donde no hay satisfacción. Eclesiastés 5:10, por ejemplo, en aquellos que se afanan en una dirección como en el camino de la prosperidad, dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Vanidad de vanidades. Vuelvo a preguntar, entonces, ¿cómo debo de vivir? ¿Quién me está enseñando el caminar de la vida? ¿Quién me está enseñando el caminar de la vida? Lo estoy haciendo ver desde un punto de vista del romanticismo, donde en algún momento u otro soñábamos, añorábamos, anhelábamos, y ahora la mayoría de nosotros, siendo adultos, a veces no le hallamos sentido al vivir. Te tienes que parar todos los días a las 5 de la mañana, a veces desvelado, a veces estás cansada de trabajar. Las mujeres estar los 7 días de la semana haciendo que hacer y nunca se acaba en la casa. El hombre trabajo. Y estamos persiguiendo esos sueños, esas metas. El tiempo va pasando. Y un día de repente, en una plática con una persona aleatoria, sale la conversación, y cuando teníamos tanta edad, y ya lo pensamos de hace 30 años en el pasado. Pasó el tiempo, ya las canas comienzan a salir, las arrugas se empiezan a manifestar, y el paso de la vida no perdona el tiempo, y con ellos nosotros somos arrastrados en esta cruda realidad. Entonces estoy haciendo preguntas para reflexionar sobre la vida. ¿Cuál sería la receta de cómo saber vivir mi vida? ¿Por qué no comenzamos con una receta sencilla de comida, de una bebida, por ejemplo, la malteada de fresa o licuado de fresa, no sé cómo se conozca por acá? ¿Qué podemos pensar si queremos hacer una receta de un licuado o malteada de fresa?
Bueno, no conozco mucho de cocina, ¿verdad? Porque yo y la cocina nos peleamos hace mucho tiempo y no la he podido perdonar. Pero voy a hacer mi intento, mi luchita. Bueno, medio galón de leche, una libra de fresas, azúcar, un platanito, se echa en la licuadora, se muele y ahí está. Pero ahora vamos a transferir la receta de una malteada a la receta de la vida. Y vamos a crear una receta de cómo vivir. Vamos a pensar de esta forma. Ok, licuado de fresa, receta de la vida. No hay manuales, no hay referencias, no hay modelos, pero hay muchas costumbres, hay tradiciones, hay una cultura, hay muchas religiones, hay filosofía, hay libros, estudio, y cada uno de estos aspectos son ingredientes de una receta de cómo vivir, y las echamos allí en la licuadora de la mente y sale nuestra vida. Es como decir, yo que no sé de cocina, voy a experimentar y bueno, como que no sabe muy bien, le voy a echar unos 2 dientes de ajo, media cebolla, opio allí a mi receta y a ver a qué sabe. Y como no me gusta mucho está muy azucarado, le voy a echar sal. ¿Cómo creen que sabría esa receta de malteada de fresa? Imagínense que así estamos viviendo en la vida, sin una referencia de cómo vivir nuestra propia vida. Hace muchos años, en mis años de juventud, en mis años cuando era adolescente, recuerdo que todas las noches cuando salía a la calle y regresaba, contemplaba el firmamento, las estrellas. Todas las noches era un ritual para mí. Iba atrás de mi casa porque yo vivía en las orillas del pueblo y allá contemplaba el firmamento, pensando sobre la vida, el universo. Y recuerdo que decía, bueno, esta etapa de mi vida es una de las más felices. Puedo decir que soy el 99% feliz. Pero aún en mi corazón yo reconocía que había algo que me impedía ser absolutamente feliz y no sabía qué era. Reconocía que vendrían días donde serían duros y difíciles, pero que en ese tiempo, en esos momentos, yo disfrutaba mi felicidad como niño, como joven. Pero ese 1% siempre me cuestioné, ¿qué sería ese 1%? Casi 2 décadas después descubrí que ese 1% era Dios. Me faltaba Dios en mi vida. Y no estoy hablando de una religión, estoy hablando de ese Padre Celestial, estoy hablando de ese Creador que me dio la vida y que en algún momento yo blasfemé porque me enojé con Él y me rehusaba a creer en Él. Entonces, al paso del tiempo me fui dando cuenta que toda persona debe de tener un marco de referencia. Así es que voy a hablar qué quiero decir con un marco de referencia. Para nosotros, como hijos de Dios, ese marco de referencia es extremadamente crucial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para todo hijo de Dios que ha reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces sabe de dónde viene y a dónde va. Pero en el mundo y aún con nosotros mismos, la gran problemática de la mente es que como hay tantas cosas, tantas ideas, y cada situación que nosotros vamos viviendo en la vida nos azotan, nos golpean, nos trauman, nos hacen formar una personalidad. Y es aquí donde algunos de nosotros somos depresivos, otros somos explosivos, otros somos callados y tristes, otros nos divertimos para ignorar lo que está atrás de nosotros.
Así es que cada uno de nosotros desarrolla un carácter y una personalidad basado en esas experiencias de la vida. Pero aún así, con todo y eso, cuando nos sumergimos en el corazón, y eso típicamente ocurre en la noche antes de dormir, en los momentos de soledad, cuando podemos reflexionar en nuestro caminar, y hallamos que muchas las veces el corazón está vacío, que el corazón, hay burbujas de vacío en el corazón, hay lagunas que no hay nada, o si ya lo reconoció y lo identificó, también hay traumas que no puede superar, memorias de dolor que no se van, recuerdos tristes. Y aún peor, si la persona no está conectada con Dios, si la persona no tiene a Dios en su corazón, hay mucha basurita llenando el corazón, bombardeando la mente. A una persona que todavía no ha desarrollado una relación con Dios, esos pensamientos pueden atormentarlos de día y de noche. Y es ahí donde hay mucha falta de perdón, mucho resentimiento. Pero aún en los hijos de Dios, en aquellos que ya han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz y que han entregado sus pecados, sus dolencias, las transgresiones en contra de nosotros, pero que no hemos todavía aprendido a vivir, porque entregamos todas esas cargas. Pero ahora, ¿qué? ¿Qué sigue? Permítame decirles una verdadera verdad, de que el corazón del ser humano, en su naturaleza e inclinación, siempre estará buscando ser lleno de algo. Pero ¿qué es ese algo? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? Ahí está el gran meollo del asunto, porque aún a los hijos de Dios, cuando no aprendemos a adoptar lo que Dios nos dice, entonces naturalmente vamos a volver a llenar el corazón de algo o de alguien. Y es ahí donde nacen muchos problemas. Entonces, si estoy hablando de un marco de referencia, ¿a qué me refiero? Primero quiero citar lo que nos está exhortando la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 4, dice: su divino poder de Jesús nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas sean hechos participantes de la naturaleza divina. El apóstol Pedro está mencionando que hay una serie de promesas y bendiciones disponibles para todo hijo de Dios. ¿Cuáles son esas promesas? Y ahora, regresando otra vez a la palabra marco de referencia. ¿Qué quiero decir con el marco de referencia? Bueno, vamos a ver, primero en una familia. Si la mamá que está criando los hijos no trabaja, está todo el tiempo en casa, y la mamá desarrolla amargura, entonces ahora en su amargura es enojona y es gritona, y todo el tiempo te estoy diciendo que hagas esto y esto y esto y lo otro y lo otro, y trata a sus hijos con gritos todo el tiempo. Y típicamente se ve. Ahora, ¿cómo creen que la niña va a ser cuando sea adulta? Gritona.
apenas estará en su segundo mes de noviazgo con el novio y ya le va a estar gritando al novio. Porque su marco de referencia, o sea, su modelo de vivir está influenciado grandemente por la mamá. Si el papá es trabajador en exceso, un workaholic, entonces trabajo, es posible que el hijo sea igual que el papá, porque tiene un modelo que está siguiendo. Entonces nuestro marco de referencia, como no sabemos cómo vivir cuando somos pequeños, vamos a vivir de acuerdo a lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Y cuántos de nosotros nacimos conociendo a Dios personalmente? ¿Cuántos de nosotros conocíamos la Biblia desde niños y sabíamos darle una aplicación? Les aseguro que no muchos. Entonces buscamos formas de cómo vivir la vida sin saber que muchas de las veces esa forma de vivir es una forma nociva, que va a traer cosas negativas. Y mi exhortación para nosotros es que, históricamente hablando, sin tomar en cuenta la cronología, o sea, irme más allá de nuestra generación actual, nosotros deberíamos adoptar el marco de referencia del judio-cristianismo. ¿Y qué quiero decir con eso? La Biblia. Porque la Biblia está compuesta del Antiguo y del Nuevo Testamento, y de ahí, cuando nosotros adoptamos la Biblia como marco de referencia, entonces estamos adoptando que es la palabra de Dios, que va más allá de cultura, de lengua, de tiempo, aquella que nos dice que todos somos iguales delante de Dios. Por ejemplo, en nuestra cultura, a veces la mujer pareciese que se es tratada de una forma inferior, pero ya Dios dice a la mujer, todos somos iguales. Entonces, el marco de referencia es la palabra de Dios que nos va a ayudar a vivir. Ahora vuelvo a citar lo que se leyó en la lectura bíblica. Cuando un corazón tiene muchas memorias amargas, cuando un corazón tiene basura rondando, cuando un corazón tiene huecos y vacíos, ahora es el momento de recordar lo que Dios nos dice con respecto a nuestro ser, que no depende de nuestras memorias, de nuestros logros, de nuestro estatus social, sino que depende de quiénes somos delante de Dios. Y dice así en Colosenses 2, 9 al 10: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. O sea, hablando del tiempo cuando Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo, gobernante y autoridad. En Cristo, dice la palabra, le fue dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y si nosotros tenemos unión con Cristo, entonces también somos y estamos completos en Cristo. No de decir que, por ejemplo, ¿cuánto he escuchado? El soltero, cuando se casa, se completa con la esposa. Entonces, ¿qué va a hacer de los solteros que nunca se casan? O la viuda, que su esposo muere, ya no está completa. Entonces hay muchos casos donde los pensamientos humanos difieren con los pensamientos de Dios.
Incluso en el día del juicio, nosotros seremos llamados a cuenta de forma individual. Ya si nosotros queremos culpar a la esposa, al esposo, por tu culpa, bueno, ya esa es cuestión de nosotros, pero Dios nos va a juzgar de forma individual. Entonces, nosotros no estamos complementados o no somos completos dependiendo en una segunda persona, en una circunstancia o en un valor externo que asigna el mundo de hoy en día, sino más bien nosotros somos completos en la única persona de Cristo Jesús. ¿No es eso grandioso? Que Jesús nos valora, como dice su palabra, que Él nos conoce desde el vientre de nuestras madres. Entonces, nosotros somos completos en la persona de Cristo Jesús. De hecho, si recordamos la naturaleza de nuestro ser, un ser humano, de acuerdo a Génesis 2:7, cuando dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz y fue un alma viviente. Ahí tenemos el cuerpo, soplar, el neuma, que significa el espíritu, y fue un alma viviente, un ser viviente. Tenemos cuerpo, espíritu y alma. El ser humano está constituido de 3 elementos, y de esos 3 elementos, 2 de las 3 partes son espirituales. El ser humano es más espiritual que material, y sin embargo, el ser humano tiene la tendencia a enfocarse más en el único elemento material, que es la carne. Y aún les aseguro que un día, cuando lleguemos a la edad de estos hermanos que les platicaba, entenderemos cuando dice que el paladar pierde el gusto de gustar, el olfato, el oído, la vista, cuando el placer comienza a convertirse en dolor, entonces entenderemos que el verdadero sentir de vivir no está en este mundo, sino en lo espiritual, en lo celestial, y que nosotros fuimos creados para buscar las cosas espirituales. Y no estoy hablando de cualquier cosa espiritual, estoy buscando más bien de volvernos a reencontrar con aquel que nos dio vida, de volver a buscar a nuestro Creador. Entonces, eso dará más sentido de vivir, y eso nos dará un verdadero camino a seguir en esta vida. Porque nosotros no vamos a ver que estamos perdidos hasta que nuestro matrimonio se esté desboronando. Nosotros no nos vamos a dar cuenta hasta que nuestros hijos crezcan y los veamos metidos en drogas, en pandillas, en cosas más extremas o violentas, tristes, trágicas. Es entonces cuando nosotros estaremos envueltos en llanto, sin saber qué hacer, a quién acudir, de dónde pedir ayuda. Y algunos van con los académicos, otros van con los filósofos, otros con los religiosos, pero nada de eso se comparará con la palabra de Dios, que nos ayuda a vivir, a afrontar los problemas, no a huir o suprimirlos. Entonces, para nosotros como hijos de Dios, el marco de referencia a vivir es la palabra de Dios a través de Cristo Jesús. Es solamente a través de Él que buscaremos y encontraremos el significado de vivir, independientemente de las diferentes circunstancias, independientemente de quienes seamos. Dice en Efesios 3:19 que el conocer del amor de Cristo sobrepasa todo conocimiento, para que así seamos llenos de toda plenitud de Dios. Y quiero dar unos ejemplos que son los más comunes en la familia, porque creo que la mayoría de estos puntos
de la vida entendemos que los daños más severos, los traumas más grandes que tenemos en la vida, no son de allá afuera. A lo mejor tu jefe del trabajo te hace la vida de cuadritos, pero los daños más grandes que recibimos están en nuestra propia familia. Hijos desahuciados. ¿Cuántas personas tenemos en este mundo que son hijos abandonados por sus padres? Quizás por el padre, quizás por la madre, quizás por los dos, y que jamás han encontrado una reconciliación en su interior porque son daños traumáticos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Salmo 27:10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor Dios me recogerá. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Te sientes abandonado por tus padres? Aquí estoy yo. Como dice 1 Corintios 7, 32, 34, para los solteros, el no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. La mujer no casada o soltera se preocupa por las cosas del Señor a fin de ser consagrada tanto en cuerpo como en espíritu. Servicio completo, entrega completa a Dios. Para las viudas y mujeres abandonadas, Isaías 54, 5, 6 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud es tu repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces, hay muchas razones por las cuales desarrollamos vacíos en el corazón, traumas, heridas que no quieren sanar, traiciones, despojos, desánimos, desalientos. Pero es porque nosotros hemos forjado en nuestro corazón un marco de referencia que está basado en una persona, en una actividad, en una cosa. Aquellos que toda su esperanza está en una persona, como bien puede ser el esposo o la esposa, y ahora 5 años después, 10 años después, la esposa o el esposo se van, el mundo de aquella persona se desmorona. Cuando todo el tiempo está incluso en los hijos, y no quiero malinterpretar, sino en los hijos, toda mi vida, y los hijos se van, el mundo se desmorona en aquella persona. Porque el marco de referencia está errado. El camino de la vida está errada. Dios, como dice los primeros 2 mandamientos, los más importantes: ama tu Dios con todo tu corazón, con tu cuerpo, con tu mente, con tu ser, con todas tus fuerzas. Aprender a amar a Dios es ponerlo en número 1. Cuando nosotros ponemos a Dios como número 1 en nuestra vida, entonces aprenderemos, de acuerdo a su palabra, a amar a la esposa, al esposo, a perdonar, a saber criar los hijos de mejor manera, a mejorar nuestro carácter, aprender a refrenar nuestra lengua si somos chismosos, aprender a calmar nuestras emociones si somos explosivos, aprender a no depender de las adicciones carnales que satisfacen al cuerpo, pero que dañan relaciones interpersonales. Entonces, cuando nosotros aprendemos que no dependemos de este mundo, de un trabajo, del dinero, del éxito, de lo material o de otro ser humano, que nosotros vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros. Para nosotros vivir es Cristo. Y Él es nuestro marco de referencia. Ahora, en su persona, nosotros somos llamados completos. Gálatas 2:20, para terminar, dice:
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué les parece? Cualquier obstáculo o problema que aparezca en nuestro caminar, por grande que sea o imposible que sea, cualquier carga que tengamos en nuestro corazón, podemos entregársela a Cristo y no cargarla a nosotros hasta el punto que nos haga colapsar. Aún cuando la enfermedad azota, aún cuando estamos en nuestros